Hola, soy Mauricio José Suárez, estoy de nuevo aquí. Ayer tuvimos nuestro streaming normal de los jueves, la revista semanal, pero hoy ha ocurrido o ha trascendido algo que me ha preocupado, más de lo que me había preocupado durante todos los 5 años y 5 meses que ya lleva el gobierno, por ser generosos, llamémoslo así, de Andrés Manuel López Obrador en México, que es mi país de nacimiento y del que conservo la nacionalidad, porque algunos ya me quieren echar, y entiendo por qué. Entiendo por qué cuando consideras que el país te lo han hipotecado a ti, te lo han escriturado a ti, pues todos aquellos que no estén totalmente de acuerdo contigo merecen ser expulsados del país, se les quita el pasaporte, se les destierra o, al estilo Putin, se les desaparece. El día de ayer, lo vamos a oír hoy, López Obrador nos regaló los 4 minutos más alarmantes que yo recuerdo de un presidente de México. Y mire, he oído cosas bárbaras de presidentes de México. No pago para que me peguen, fue una cosa que decía López Portillo cuando le quitó la publicidad a todas las publicaciones que no eran de su agrado, que no cantaban las loas del narcisista absolutamente brutal que era José López Portillo, un narcisista que no había sido superado, por supuesto, hasta hoy. Me tocó el ni les veo ni los oigo de Salinas de Gortari, que aunque lo dijo en serio, que ni veía ni oía a la gente que lo estaba increpando, tenía un significado adicional, que era el significado de que él no tenía por qué ver ni oír a quienes estaban criticando su gobierno, con las consecuencias pues, que todos conocemos. Me tocó oír barbaridades de Zedillo, me tocó saber de barbaridades de Zedillo, como cuando a un compañero mío de un grupo que teníamos de editorialistas que nos reuníamos en el Hotel Reforma en la Ciudad de México, y teníamos un desayuno semanal donde luego invitábamos a políticos a que hablaran con nosotros, pero pagábamos nosotros. La idea era que no se apoderaran pues de nosotros, aunque finalmente algunos, un par de ahí se corrompieron y ya el asunto terminó. Pero bueno, a uno de los compañeros que estaba especializado en el tema de educación, un día que escribió algo contra Zedillo, siendo secretario de Educación, lo pescó por las solapas en los pasillos de la Secretaría de Educación Pública, me lo contó personalmente el que lo vivió, y le reclamó que lo único que estaba haciendo es que era desprestigiarlo. Le habían pagado a mi compañero para desprestigiarlo porque sabían que él quería ser presidente de la República. Esto fue antes del asesinato de Colosio. Me ha tocado oír muchas barbaridades, y de López Obrador ni se diga, colosales barbaridades, un desprecio a todos los que no estén dentro de la pequeña burbuja que se ha creado de su enorme narcisismo, su populismo desbordante y absolutamente disociado de la realidad, su conspiracionismo, donde todos los que están fuera de la pequeña burbuja esta son oligarcas, derechistas, conservadores, pripanistas, como si no tuviera suficientes pripanistas en su propio partido, porque a todos los acoge y les da la impunidad, que es lo que más les interesa a muchos viejos pripanistas, la impunidad que les puede dar Morena, el pseudo partido del presidente. Le he escuchado decir todo género de barbaridades, ir en contra de todos los periodistas, de todos los disidentes, de todos los críticos, de todos los científicos. A todo el mundo lo acusa de pertenecer a una especie de mafia o de grupo de privilegiados que por supuesto no merecen los privilegios que tienen, y a quienes fustiga de una manera incesante durante una homilía de 2 o 3 horas diarias que da en la televisión mexicana a través de las llamadas mañaneras, conferencias de prensa, donde tiene generalmente a periodistas bien domesticados, bien pagados, para que le digan qué maravilloso es y le hagan las preguntas que el jefe de prensa de la presidencia, el futuro senador, por cierto, les ordena que den. Gente de una abyección absolutamente vergonzante para cualquiera que ejerza el periodismo. Yo he ejercido el periodismo desde que tengo casi memoria, ¿no? Yo a los 16 años hice mi primera entrevista, según yo, a Carlos Ancira, un gran actor mexicano, que afortunadamente para mí me trató como si fuera yo un periodista profesional de un medio de enorme importancia y no un aficionado al teatro que lo iba a entrevistar para el periódico escolar.
Empecé a trabajar profesionalmente quizás por ahí del 74 en la revista Sonido, la revista El, y finalmente en 1976 empecé a trabajar en El Nacional, que era el periódico oficial de México, ahora es La Jornada, el periódico oficial de México. Y posteriormente pasé 10 años trabajando en Excelsior y otros 10 años colaborando en el Universal con Paco Ignacio Taibo I, gran periodista, gran persona, gran amigo, gran hombre. Y en estos años de periodismo me ha tocado ver absolutamente de todo, de la gente más arrastrada a la gente más digna y más honesta. Me ha tocado enterrar a compañeros, recuerdo el entierro, el velorio colectivo que se le hizo a Manuel Buendía cuando fue asesinado, y cómo estábamos todos en la estatua de Zarco, ahí en la avenida Reforma, junto a la Alameda, todos los periodistas de aquello que era todavía el barrio periodístico, porque la mayoría de los diarios existíamos alrededor de ese punto de la confluencia entre Bucareli y la avenida Reforma. Pero nunca había yo escuchado algo tan preocupante, indignante y grave como lo que ha dicho López Obrador, y vamos a escucharlo ahora. No es que se vaya contra los periodistas, esto es circunstancial, el día de mañana se va contra quien sea. Lo decíamos en un segmento que vamos a publicar el próximo domingo. Él nunca da pruebas de sus acusaciones, pero acusa a todo el mundo, difama y calumnia a todo el mundo. Y cuando se le presentan pruebas por ejemplo, la corrupción de sus hijos o de los parientes cercanos a él, o si incluso se muestran videos donde su hermano está recibiendo bolsas de dinero en efectivo, lo refuta diciendo que el problema es que aquel que está mostrando el video con las bolsas de dinero, pues es corrupto, es de derecha, gana mucho dinero, está al servicio de las oligarquías, está al servicio de todos los intereses que son enemigos del pueblo, porque el pueblo, por supuesto, es única y exclusivamente Andrés Manuel López Obrador y quizás en cierta medida su grupo más cercano. Digo que no es grave que lo he hecho contra periodistas porque en sí la situación es mucho más grave, como vamos a ver al final. Pero sí quisiera yo recordarle a viejos amigos, Pedro Miguel, por ejemplo, imagínate que te hubiera hecho eso Salinas o Fox, que hubiera dado tu número telefónico Urbi et Orbi en una conferencia de prensa con 20 periodistas por dóciles que fueran y con cámaras y que sabe que se van a difundir ahora en las redes sociales enormemente. Si hubiera dado el nombre de tu número de teléfono, tu dirección. ¿Tú sabes cómo me asusté yo cuando Zedillo me mandó sus discursos como secretario de Educación Pública a mi casa con un mensajero? Con el mensaje "sé dónde vives", y yo tenía 2 hijas pequeñas. Sabíamos tenerle miedo a los presidentes porque sabíamos de lo que eran capaces. ¿Qué hubieras hecho si a ti te hacen eso, Pedro Miguel Navegaciones, asesor cercanísimo? Fisgón, futuro senador, ¿qué habrías hecho, Rafael Barajas? Si a un compañero periodista de La Jornada, alguno de los bárbaros que hemos tenido en el pasado de presidentes, casi ninguno tan bárbaro como López Obrador, hubiera exhibido así a un compañero periodista. ¿Qué cartones habrías dibujado? ¿Qué corridos habrías escrito? A ti que te gusta esto de la versificación en octosílabos pareados, a veces en mejor rima AB. ¿Qué habrías dicho sobre un presidente que pone en riesgo la vida de un periodista dando sus datos personales urbi et orbi? Porque la periodista de la que ha dado los datos López Obrador es la corresponsal en México de New York Times. Y lo ha hecho por venganza, porque ella publicó un reportaje en el que informa de que ciertas investigaciones del gobierno estadounidense indicaron que ciertas personas del entorno de López Obrador recibieron dinero de narcotraficantes. Y que, citando las fuentes de gobierno que le dieron esta información, informa que el gobierno estadounidense decidió no avanzar en la investigación por no tener un problema con su vecino. Es decir, el gobierno estadounidense, jugando a su juego como siempre, es capaz de darle impunidad a cualquiera mientras cualquiera sirva a sus intereses. Que ha sido el caso de López Obrador, por cierto. Bueno, es grave que se difunda la información de un periodista, más en estos tiempos, más en México, el país más peligroso para los periodistas. Sí, por supuesto, es gravísimo. Pero más grave es otra cosa. Y vamos a escuchar, son 4 minutos verdaderamente escalofriantes. Voy a estar cortando para hacer mis comentarios. Yo sé que a mucha gente no les van a gustar.
Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta, ¿no?, divina, privilegiada. Ustedes pueden... Ese ustedes se está refiriendo a los periodistas y en concreto a una periodista de un medio no afín a López Obrador. En México sigue siendo legal, no sé si esto dure mucho, sigue siendo legal tener un medio que no esté de acuerdo con el gobierno. Es raro que te dejen entrar al Palacio Nacional a este show diario, pero los está acusando, como siempre, a todos de ser privilegiados, de tener mucho dinero, de tener, de ser, como dice él, bordados a mano, no como él, que es el pueblo. Calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros. Sí, según él, informar sobre lo que hace el gobierno y que no le gusta al propio gobierno, al presidente, es calumniar. Lo que hace él al acusar de corruptos a todos, al decir, por ejemplo, que el New York Times, que ya ni siquiera vale el chiste de que él dice New York Times, que el New York Times está al servicio de la ultraderecha, que su obsesión es atacar a López Obrador y a su gobierno, están absolutamente de locos. Esa visión de que todos están en contra de mí y todos pertenecen a este grupo de enemigos y vivimos en permanente estado de sitio porque nosotros somos los únicos que nos preocupa la gente. Que la tengamos víctima de 30 y tantos mil asesinatos al año, que la tengamos víctima del desabasto de medicamentos, que la tengamos víctima de una delincuencia que se ha apoderado de una cuarta parte del país, donde no hay autoridades civiles, se ha perdido la cuarta parte del territorio en manos de la delincuencia, que esté el país y su economía muchas veces en manos de los narcotraficantes. Eso está bien, pero el pueblo es él. Como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer. Sí. Y no los puede uno tocar, ni con el pétalo de una rosa. Pero el teléfono, sí, el teléfono que dio a conocer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? De eso en este país. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pero también la calumnia. Me está bien. Perdón. Le están diciendo que hay una ley de protección de datos que le impide hacer eso. Y él habla de la calumnia. Una calumnia efectivamente es un delito, y es un delito que deben juzgar los tribunales, declarar culpable a una persona y sentenciarla a la pena que corresponda según las leyes. Pero el presidente no puede decidir que lo están calumniando y actuar en consecuencia con una venganza, sin tener en cuenta cómo él calumnia a muchísima gente, muchos de ellos de derecha, es cierto, pero que tienen derecho a pensar como quieren, o por lo menos eso debería creer un demócrata. López Obrador nunca ha sido un demócrata. Y se dedica a calumniarlos, y se dedica a decir que son corruptos todos, y que cobran en miles de lugares, y que tienen intereses espurios todos, y supongo que yo también. Si ha visto alguno de mis vídeos por ahí, algún viejo amigo mío seguro que piensa lo mismo. Pero la calumnia justifica la infracción de una ley que está consagrada en México, que ha sido expedida por el legislativo y que ha sido debidamente consagrada en las leyes que este señor juró cumplir y hacer cumplir hace 5 años y 5 meses. Vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, sin pruebas. Pero el teléfono personal, hay una ley que impide que usted dé a conocer este teléfono. Sí, pero antes de eso, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ustedes, Univisión, Jorge Ramos, de inmediato cuestionaron eso.
pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen. Sí, porque ahora es Andrés Manuel López Obrador el que va a decidir qué es periodismo y qué no es periodismo. Univisión es una organización de derecha, sin duda alguna, pero no es una organización mentirosa, no es una organización que se pueda decir que hace propaganda como la hace La Jornada, como la hace Fox News, como le hace la AON, que se creó al servicio de Trump después de que se peleó con Fox News, el Pravda, el Granma, los periódicos oficialistas. Pero hay que acordarse aquí, dice que Univisión tiene que ser autocrítica de lo que hace el New York Times, cosa que es absolutamente alucinante. Pero hay algo más. Cuando el New York Times publicaba reportajes que demostraban la corrupción o las investigaciones de corrupción respecto de otros presidentes anteriores, concretamente Peña Nieto, él lo aplaudía en Twitter y le daba absoluta credibilidad. Y el New York Times, por más que uno quiera, no puede negar que ha mantenido una línea de independencia periodística que es enormemente admirable en un mundo donde eso es poco frecuente. Pero cuando cuando publicas algo que no le guste a este personaje, entonces ni siquiera haces periodismo y deben hacerte autocrítica a todos los demás. Pero entonces, más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí, aplicando un principio de la transparencia. Pero ¿qué tiene que ver que eso, son los salones del Palacio Nacional virreinal, donde vive entre fastuosos lujos López Obrador? ¿Qué tiene que ver que sea un espacio público para que él pueda dar el teléfono de una periodista en el país donde es más peligroso ser periodista? Regreso un poco para que veamos el salón, es un pequeño salón me acuerdo del salón de bailes del Palacio Nacional, que es un palacio virreinal, donde optó por vivir López Obrador para no estar en la residencia oficial que se había construido precisamente para volver esto un espacio público. Aplicando un principio de la transparencia. Pero eso la pone en riesgo a ella. Cualquiera podría, más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo, señor pasa presidente. Nada, no pasa absolutamente nada. Sí pasa en este país, 43 muertos. No, es que 43 muertos. Se lo ha hecho la reportera y él. También, ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces. Informadores, o mejor dicho, desinformadores, los más tenaces manipuladores. ¿Y eso justifica que los asesinen? Esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas, ¿sí? Es una asociación vinculada a grupos de intereses creados, a gobiernos hegemónicos. Claro que lamentablemente hay compañeros que han perdido la vida, pero no hay. ¿Se da usted cuenta, porque para mí es clarísimo, que es una corriente de conciencia de ir relacionando cosas, de usar palabras que no creo que sepa qué significa? Todos los periodistas están al servicio de un Estado hegemónico, Estados Unidos, Rusia, China, todos. Y va hilando acusaciones, ocurrencias, palabras que le suenan bien como acusación, sin nunca entrar en el meollo del asunto, justificándose de una manera tan increíblemente torpe, además, que solo sus incondicionales lo han aplaudido. Impunidad. El Estado en México no es violador de derechos humanos, como sucedía antes.
Lo siento, pero sí está ocurriendo. El Ejército, concretamente la Guardia Nacional, todos los informes que tenemos indican que cometen frecuentes, continuas e incesantes violaciones a los derechos humanos, pero ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no los denuncia porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debería ser independiente, está al cargo de una persona muy cercana al presidente López Obrador. Pero le dio el teléfono no solo al... Cuando ustedes callaban. Pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno, que podríamos pensar que ellos tienen el respeto por los medios de comunicación, se lo dio el teléfono a todo el mundo. Sí, pero es que cualquiera aquí, la puede atacar. Es que aquí la vida pública es cada vez más pública. Es una locura. Entonces usted no ve ningún error. No. Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros. Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos? Cuidado. En ningún momento, y aquí es donde se pierde, aquí es donde ya vemos cómo las fronteras se han difuminado. Hay un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, y hay un puesto, un cargo, una dignidad que es la de presidente de la República Mexicana, que no te da poder absoluto, que no te pone a salvo de las críticas, que no te vuelve impune, que no te vuelve inimputable. Pero no puedes partir de la base de que toda denuncia sobre ti es una denuncia que ataca la dignidad del presidente de México. O hubieras dicho, cuando el New York Times desvelaba los negocios inmobiliarios de la famosa Casa Blanca de Peña Nieto, hubieras dicho que se estaba atacando la dignidad del presidente. Y cuando tú atacaste a todos los anteriores presidentes, cuando tú denunciaste las atrocidades de todos los anteriores presidentes, ¿estabas también atacando la dignidad de la investidura presidencial? Evidentemente no. Con la ley de transparencia, señor presidente. No, por encima de esa ley sí, está la autoridad moral y la autoridad política. Sí. ¿Se da usted cuenta de lo que ha dicho esto? De lo que implica esto. La autoridad moral y política de este sujeto que está temporalmente, circunstancialmente, accidentalmente casi, al frente de los destinos de la 15ª economía del mundo y de 130 millones de inocentes, las leyes que se ha dado ese país están por debajo de la autoridad moral y política que asegura este hombre tener. En Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón de 1814, José María Morelos y Pavón, uno de los generales y caudillos de la independencia mexicana, escribió una serie de puntos que se llamaron Los Sentimientos de la Nación, y en uno de ellos dijo: y hoy, 220 años después de que le manda estos Sentimientos de la Nación Morelos para que el Congreso de Chilpancingo por primera vez redacte una constitución para el nuevo país que están haciendo, hoy hay un hombre que es superior a todas las leyes. Repito. En donde está de por medio. No. Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros. Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley sí, está la autoridad moral y la autoridad política. Por encima de esa ley sí,
está la autoridad moral y la autoridad política. Y yo represento un país, sí, que represento a un pueblo que merece respeto, que no va... ¿Merecía el mismo respeto cuando tú atacabas a otros presidentes? Sí. Pero no estaba la investidura presidencial, ni mucho menos el país en peligro o bajo ataque cuando se denunciaban las atrocidades de tus antecesores. Pero ahora el país eres tú. Y las leyes quedan por debajo de tu autoridad moral y política. Si eso no es autoritarismo, quizás usted debería escribirme en los comentarios de este vídeo y decirme qué es el autoritarismo. Que merece respeto, que no va a venir cualquiera, ¿sí? Porque nosotros no somos delincuentes. Eso dices tú. Tenemos autoridad moral. No. No va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos... Sí, va a venir cualquiera. Esa es la esencia de la igualdad, es la esencia de la democracia, la esencia de la libertad de expresión, la esencia de la libertad de opinión, la esencia de la libertad de disidencia, la esencia de la libertad de prensa. De todos esos asuntos que corresponden a los ideales también de una izquierda a la cual este personaje nunca ha pertenecido, pero a la cual sí han pertenecido una serie de individuos que están a su alrededor y que han traicionado todos esos principios porque se han emborrachado de poder. Yo no había oído nada tan peligroso, porque ningún priista, por bestias, y mira que eran bestias, y lo siguen siendo, él era priista después de todo, pero toda esa runfla de bestias que yo los conocí, gente safia, gente que por su capacidad de control de multitudes se aupaba a puestos para los cuales no tenía ninguna preparación, no tenía ninguna justificación. Ninguno de ellos se atrevió a decir, porque al menos sabían fingir, que estaba por encima de las leyes. Lo de atacar a los periodistas me parece muy grave. Hay periodistas que son empleados del gobierno, que hoy están cobrando y que deberían levantar la voz y decir, estoy en desacuerdo con lo que ha dicho el señor presidente. No tienen el valor de hacerlo, o ya se acomodaron, o creen que puede justificarse esto en aras de otra cosa mejor que va a pasar de alguna manera más adelante, en los 7 meses que quedan de gobierno, o con el gobierno posterior, que probablemente será el de Claudia Sheinbaum, y que promete ser peor que este. Pero donde estarán enchufados en el presupuesto y manejando poder. Ex periodistas, ex izquierdistas, ex gente decente, que hoy se pone a dar explicaciones de por qué Andrés Manuel López Obrador es lo mejor que le ha podido pasar al país, un hombre que está por encima de las leyes, y que incluso defienden, porque a uno se lo acabo de oír hace poco, defienden que primero es la venganza y luego es la justicia, cuando la justicia era lo primero para la izquierda, por lo menos para la izquierda decente. Y yo estuve buscando, por cierto, donde Pancho Villa dijo que primero era la venganza y luego la justicia, y no lo encontré en ningún lado. Lo que ha ocurrido hoy me ha puesto malo físicamente, mal del estómago. Yo en México aprendí a tener miedo, aprendí a ser cuidadoso en manejo del poder, sabías hasta dónde podían llegar tus críticas, sabías hasta dónde, cuando te pasabas de las críticas, pues recibías castigos más o menos fuertes, más o menos leves, algunos tremendos, algunos pocos como que te quitaran la oportunidad de votar, que me lo hicieron a mí, me lo hizo concretamente Salinas, pero no Salinas en persona, evidentemente, sino el gobierno de Salinas, que para manipular una elección, o el gobierno anterior a Salinas, el de la Madrid, que para manipular una elección, pues nos retuvo a muchos izquierdistas conocidos las credenciales de elector. Pero nunca me había sentido tan asqueado, probablemente desde el 68, después de los disparos, pero yo era muy joven.
para darme cuenta de la gravedad de la situación. Me había sentido tan asqueado al escuchar a un presidente de la República diciendo que está por encima de las leyes y afirmando que cualquier crítica que se le haga a él es una crítica al país, a la institución, a la investidura presidencial. Hay mucha gente que no tiene ningún respeto a las leyes en los gobiernos, esto lo sabemos. Pero ni podemos dejarlos que lo manejen impunemente, ni podemos aplaudirlos. Y a todos los que están aplaudiendo hoy, mi más sincera repugnancia, de verdad. Nos vemos el miércoles y luego el jueves.